Hola, ¿cómo están? Hola, Charo. Hola, María José. Hola. Hoy estamos juntos para hablar de Mañana es otro país. En Mañana es otro país está basado en un libro de Michael de Kock, y este libro se transformó en Turquía por primera vez en una obra de teatro y se hizo en un camión. Y en este camión viajó, voy a leer la lista para no olvidar ningún país, por Bélgica, Eslovenia, Inglaterra, República Checa, Italia, Hungría, Francia y finalmente en una versión diferente en un container el año pasado en el Festival Santiago a Mil en Chile. Esta vez, después de todo este viaje alrededor del mundo, es la primera vez que esta obra de teatro se convierte en un radioteatro. Hoy vamos a hablar. La obra, en corto, va sobre, nos permite ponernos un poco en la piel de toda esta gente que está viajando y que está buscando un futuro mejor, huyendo de sus países, a veces por cosas económicas o por guerras. Y nos metemos en esta situación a través de los ojos de una niña que viaja con su madre y que utiliza toda su fantasía para poder vivir este viaje. Mm. Eh, lo primero que me interesa es, bueno, tomando un Ujú. poquito lo que el Festival Santiago a Mil en esta edición COVID, o dentro de la pandemia de COVID, como lema saca, que es el volver a encontrarnos. Y nosotros nos volvemos a encontrar con Charo Calvo, artista sonora, con María José Parga, excelentísima actriz chilena, y conmigo, Gerardo Salinas, dramaturgo del CABES, que hemos trabajado esta obra en vivo en Chile. Y ahora nos volvemos a encontrar y la estamos trabajando nuevamente a radioteatro, pero online y para un formato digital. Lo primero que les quiero preguntar a Charo y a María José es ¿qué piensan de este reencuentro o de esta nueva forma? Lo que a mí me gustaría como decir es que esta nueva forma es realmente una nueva forma, que no se ha tratado de hacer un copy-paste del trabajo escénico, de la performance que hicimos en Chile, sino que se trata realmente de repensar, y en eso el trabajo de Charo es esencial, como de repensar esta historia, cómo contar esta historia para los oídos, en realidad, para solo las orejas, sin tener un cuerpo en escena. Y la verdad es que es un desafío porque, de hecho, esta performance era bastante radical, hacer algo en un container en el que teníamos al público instalado 40 personas, 20 personas de un lado, 20 personas del otro, y yo con un espacio un poco reducido, digamos, esa era la versión chilena, hace que el cuerpo en realidad tenga un rol fundamental en la performance. Entonces, claro, hubo que repensar todo eso para poner quizás otros parámetros y resaltar otros parámetros en términos sonoros que no tengan que ver con la performance del cuerpo o cómo poner esa presencia, pero sin la visualidad. Y eso apela mucho a la imaginación también del que está escuchando. Y en eso, bueno, el trabajo de Charo fue fundamental. Precisamente es el challenge del sonido, pero el sonido es también algo muy físico, lo percibimos también Ujú. con nuestro cuerpo, no es leer un libro, también lo que se ve con Sí. los ojos y tal, pero es algo que llega directamente a nuestra percepción de una manera muy, muy directa también. Por eso, cuando estábamos empezando, le pedí a María José de añadir algunos movimientos de cuerpo corporales grabados ¿sabes? De tocarse, cambiarse de ropa, buscar alguna bolsa, cosas que ella estaba haciendo en el espectáculo, hacerlas en sonido. Y eso después lo pusimos montado a través con las palabras y directamente se crea una presencia, están ahí, la actriz está ahí, no es un libro, está Mm, hablando. Y ha sido mm. difícil, pero no, de hecho, como vi el espectáculo y trabajamos en el espectáculo, pues había simplemente que intentar dar la sensación, no reproducir el espacio, dar una sensación. O sea, Ujú. no estamos haciendo como si estuviéramos en un container, estamos Mm. dando la impresión de alguien que se imagina estar en un container. Estamos todavía en la imaginación, no es realista. Me gustaría saber, eh,
un poco ya lo están contando, pero cómo es este encuentro entre, es una obra, como contó María José, que estaba muy basada en su performance física, que era tremenda y se cargaba mucho del relato y de la sensación. También parte de la performance era esa incomodidad del público metido dentro del container y un poco encerrado. Y de qué manera sucedió este diálogo entre el mundo de la performance y el mundo del sonido, donde tú hiciste el sonido también de la versión teatral, la versión en el container, pero claro, tu misión de sonido cambió totalmente. ¿Cómo reconstruyeron este diálogo habiendo tenido un diálogo diferente la vez anterior? Eso es lo que me interesa. Pues es experimental también, ¿no? Se prueban cosas, yo tengo intuición, he trabajado mucho con radio, he hecho un montón de historias, he contado historias en radio ya y en audio, el sonido, y entonces ella me mandó todo el material ya editado, o sea, con una preedición de todo el texto, y yo le propuse un principio, ¿sabes? Una manera, entonces, sí, vale, tal, y entonces colaborando un poco así, simplemente era como, no se pueden imaginar esas cosas, hay que hacerlas, ¿sabes? Si yo digo, voy a poner unos golpes en el container, pues depende de qué golpes, en qué momento, a qué volumen, entonces todo eso había que probarlo y lo íbamos probando. Ha sido una colaboración muy interesante, muy, ¿cómo se dice? Daba mucha energía porque directamente todo funcionaba y cuando no funcionaba yo veía también que no funcionaba y me decía eso no funciona y tal, yo lo cambiaba y ha sido como una relación pero experimental, ¿entiendes? Pasando por el hacerlo y eso que estábamos a no sé cuántos kilómetros de distancia cada una en su casa, pero es lo bueno del sonido, que el sonido se queda, es una traza, ¿cómo se dice? Una trace, una huella, Una ¿sabes? huella. Está ahí. Es ahí, entonces se puede directamente viajar entre las dos y entre Mijael también, que escuchó cosas, o Gerardo. O sea, es experimental y probando y a ver. Y todavía podemos seguir probando, ¿no? Sí. Y para mí técnicamente también hubo algo también muy experimental porque es bastante, bueno, hay la dirección como primera de Micael con respecto a la obra, con respecto a la intención, con respecto a qué es lo que queremos comunicar en cierto pasaje y en cierto otro, pero cuando no está cuando tienes que hacer todo eso simplemente con la voz, entonces hubo un trabajo previo para mí muy importante de ensayar con el micrófono, es decir, cómo poner esa intención en el micro. Y cómo funcionaba, qué cosa no funcionaba, qué cosa, por mucho que yo lo sintiera o por mucho que me acordara de las directivas de Micael, definitivamente no estaba ahí. Y me acuerdo mucho lo que me decía Charo al principio de la colaboración, me decía, bueno, es un ser vivo, se va a mover todo el tiempo. Y efectivamente fue así. Yo hice muchas pruebas en mi casa con un micrófono. Cuando llegó el momento de grabar en estudio, pues salió otra cosa un poco completamente diferente, cosas que nos gustaron, cosas que no nos gustaron, cosas que tuve que rehacer en mi casa, etcétera. Entonces, claro, había un diálogo entre lo que había del texto y lo que había del sonido y como cosas que funcionaban con el sonido y el texto, cosas que a partir del sonido decíamos, este texto no funciona. Entonces es algo, claro, es como dice Charo, es un ser vivo que se va moviendo y como dice ella muy bien, podríamos seguir infinitamente hasta que, no sé, podría seguirse moviendo y depende del día que tú lo escuchas, te dice esto no tiene sentido, esto sí tiene sentido, esto funciona, esto no, esto comunica, esto no comunica. Y creo que una de las cosas que pudimos aprovechar de hacer en esta versión sonora fue también resaltar un poco, como relevar la parte más imaginaria de esta niña, la parte más de sueño, la parte de su cabeza, que, que en este caso, que en la obra es súper importante porque es lo que a esta niña la salva de la tragedia, que es estar en un camión viajando ilegalmente con su madre, que nunca vemos, que no sabemos si es verdad o mentira, con un caballo que no sabemos si es verdad o mentira. Entonces creo que eso en la versión audio pudimos también resaltarlo mucho, como esta vida imaginaria, este pasaje entre el sueño y la realidad, que es en realidad lo que la hace salvarse de la tragedia. Lo que les quería preguntar es, aparte de este encuentro desde sus tecnicidades y profesiones, es
de esta historia en particular, ¿qué es lo con lo que se quedan? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que les ha dejado este relato de Mañana es otro país a ustedes? ¿Y qué es lo que eligen? Para mí, a mí me gusta mucho la temporalidad, el tiempo. Es un viaje que podía ser muy largo y está escrito y interpretado desde como si fuera un momento. El tiempo no es como está todo, ¿cómo se explica? Un momento comprimido con todas las cosas que pueden pasar a la vez. Hay una duración, por supuesto, que hay momentos diferentes y tal, pero se tiene la sensación de que la niña está todo el tiempo en ese estado, está ahí. ¿Sabes? Que el tiempo está suspendido, que ella está flotando en el espacio, esa idea también que se va y tal. No se sabe cuándo ha salido, no se sabe cuándo llega. Y la sensación de que de verdad está en un viaje creo que ha quedado muy clara. Es un viaje, de verdad. Aunque haya partes pero en un viaje también miras por la ventana, en un coche, por ejemplo, y ves el paisaje y empiezas a pensar en otras cosas, pero el paisaje continúa desfilando. Y aquí es un poco esa sensación. Creo que es bonito, no es literatura, es de verdad un estado de movimiento, Mm, mm. parece. Sí, y va, a mí siempre, desde que leí el texto, digamos, por la primera vez, lo que a mí me fascinó es como una historia tan terrible en el fondo, con tanta carga dramática, puede ser sublimada un poco por el relato de la niña, por cómo esta niña puede salirse de eso y crear su propia historia para sobrevivirlo, digamos como esta historia de la nave espacial, que se va en una nave espacial, que va a hacer un viaje, eh, cómo ella tiene que crecer, cómo ella tiene que ser grande también para cuidar a su madre en el fondo siendo una niña. Pero claro, como este poder de la imaginación hace que esta historia, en vez de pasar como un drama, en vez de pasar como algo terrible, pase como dice Charo, como un viaje un poco atemporal, sin dejar de lado la historia, que es esta niña pasando ilegalmente. Y bueno, otra de las ideas que están dentro del texto que a mí me fascinan y que siempre me ha tocado mucho es cuando ella habla de su abuela y que dice, mi abuela siempre dice que todo termina por arreglarse y que si las cosas no están bien es que todavía falta. Y creo que, no sé, creo que es una frase que me toca mucho y que me toca mucho ahora, antes, pero en la situación actual en la que estamos, por ejemplo, en la que estamos con esta pandemia que no se acaba nunca, que parece una situación surrealista para mí, porque es surrealista, en el que las cosas no se pueden explicar porque no sabemos cómo llegamos aquí y tampoco sabemos cómo vamos a salir. Creo que es una frase que a mí me resuena muchísimo. Mm. Eh, si todo no está bien es que todavía falta. Entonces, bueno, quizás hay que armarse de paciencia y ver cómo nos vamos a salir de aquí humanamente también, ¿ah? Porque no se trata solamente de salir y de volver a trabajar, se trata de cómo nos vamos a relacionar con los seres humanos que están al lado de nosotros después de tantos meses sin poder abrazarse, sin poder darse un beso, sin poder hablarse de cerca, teniendo que ver las caras con una mascarilla. Nada, a mí eso me resuena mucho ahora. Mañana es otro país, en la versión chilena, la presentamos en un barrio, una barriada muy especial en Chile, en Santiago, en Recoleta, que es un barrio popular y al mismo tiempo es un barrio de llegada donde se instalan muchos de los inmigrantes que llegan a Santiago a buscar otro país. Mañana es el futuro mejor. Entonces, en un container en este barrio, pero a la vez, como un juego de mamushkas, ese barrio y ese container estaban en una historia más grande que eran todas las protestas sociales que Mm, estaban sucediendo, donde ujú. casi la gran mayoría de Chile estaba en un viaje por otro país, por Sí. un mundo mejor. Eso un lado Mm, en Chile y el otro lado esta es una producción belga-chilena, Mañana es otro país, eh, y a la vez en Bélgica, en el marco de todo el debate sobre los refugiados y la inmigración, que es un tema candente el que determina la agenda política en gran medida en Bélgica, pero a la vez en el marco del asesinato de Mauda, que es la niña que viajaba
entrando también ilegalmente en Bélgica con sus padres y que la policía abrió fuego en el camión donde estaba, en el vehículo en el que estaba viajando. Y bueno, en este momento, en estos días, está sucediendo el juicio. ¿Cómo se conectan con estas realidades? ¿Cómo se conecta esta historia para ustedes con estas realidades y a la vez cómo conecta esta historia estas realidades? ¿No? Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bélgica y una historia que sucede en los dos lugares. Una pregunta compleja, pero... Sí. María José, sí. Sí, claro, hay varios temas, porque efectivamente cuando nosotros fuimos a presentar esta obra, incluso cuando la estábamos preparando aquí en Bélgica el año pasado, estábamos, bueno, yo y Daniel, que hacía en ese momento la producción, que es también chileno que vive en Bélgica, muy tocados por lo que estaba pasando en Chile. Este despertar de la población, pero también, también esta violación sistemática de los derechos humanos también, que estaba reocurriendo y como despertando fantasmas y cosas que creímos que nunca más iban a pasar en Chile. Y sin embargo, sin olvidar toda la violencia que se vivió en ese momento y toda la situación delicada que había en ese momento, con respecto, claro, a una fuerza popular que salía a la calle por una vez por todas, digamos, a reclamar por cosas básicas, junto con la violencia. También nos vemos ahora en no me atrevo a decir en un nuevo país porque las cosas todavía no han sucedido, pero sí, justamente después de un plebiscito en el que una inmensa mayoría de la población decidió que quería una nueva constitución y que quería un nuevo orden. Y eso, para mí es claro, es como despertar en un nuevo país. Eso para mí es mañana, es otro país. Y con respecto también a la inmigración, pues me parece que hay como un elefante en una habitación en Chile. Como es real, está ahí. Hay gente que viene de Venezuela, de Haití, de Costa Rica, etcétera, de República Dominicana, de Perú, mucha gente que viene de Perú, que se vino hace mucho tiempo. eh, que están ahí y que están ahí, que son parte de nuestra sociedad. Eh, y claro, quizá lo más, entre comillas, chocante para el chileno fue ver esta gran inmigración de Haití, porque nosotros no estamos acostumbrados, y eso es así, no estamos acostumbrados a la raza afroamericana. Tenemos, obviamente tenemos indígenas, obviamente que somos todos, venimos de ahí, pero el color negro es algo a lo que no estábamos acostumbrados y es peor. Es como, claro, es como de verdad si fueran ciudadanos de no sé qué, de cuarta clase, cuando nosotros todos tenemos esas raíces en Latinoamérica, todos las tenemos y no podemos y no podemos renegar de eso. Y por último, ¿por qué? O sea, vienen a trabajar y vienen buscando nuevas oportunidades. Eh, corren absolutamente muchos riesgos viniendo a Chile. Se tienen que pasar por campos minados y no lo saben, etcétera. Entonces, como en vez de cerrarle las puertas a esa gente, en vez de decir no, se tienen que ir, o en vez de decir, ah, vienen a quitarnos el trabajo, por qué no aprovechar esas capacidades? ¿Por qué no aprovechar las competencias de esa gente? Por qué no simplemente abrir? Es decir, el país no es propiedad de nadie, digamos. Para mí es como un territorio, es un territorio en el que todo el mundo puede entrar. Y eso cuando yo leí la obra me parecía tan, me tocó tanto porque pensaba en cuántos niños hay en esa situación. Yo soy mamá y desde que soy mamá creo que los niños, lo que les pasa a los niños me toca el doble. ¿Cuántos niños hay en esa situación en el que los padres tienen que ya sea viajar solo o mandar a los niños solo o que los niños son separados de sus padres, como vimos en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como, no tiene nada que ver con la humanidad, no tiene nada que ver con la humanidad. Y eso creo que en Chile creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar porque va a ser cada vez más real.
va a haber una inmigración importante, ya sea por razones económicas, ya sea por razones sociales, y ya sea porque hay gente que quiere aspirar a mejores oportunidades. Y lo mismo pasa con chilenos que se vienen a Europa. Es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa con europeos que se van a Chile. Pero parece que a los europeos los miramos un poco diferentes, porque no vienen de Latinoamérica, porque no tienen un color de piel así o asá, porque hablan un idioma que no entendemos y entonces es como debe ser mejor como persona. No tenemos idea, no tenemos idea quién está llegando. Entonces, nada, como abrir las puertas, ¿verdad? Abrir las puertas y abrir los corazones para mí. Pero bueno, es algo que lleva pasando mucho tiempo también, ¿sabes? Sí, La sí, sí, migración creo que está sí. dentro del sistema humano, o sea, Sí, sí, toda la humanidad ha como, viajado, todo el tiempo ha cambiado, siempre vas buscando algo mejor, siempre vas buscando un ujú, futuro y tal. Es algo que ya, yo misma vengo de España, la España, yo tengo las padres, yo nací con Franco y me desarrollé con Franco. El día que fui a la universidad se murió, era total. Justo cuando entré a la universidad ya estaba. Entonces pude, ¿sabes? Era un momento muy bueno para ver qué estaban pasando en el mundo, porque no sabíamos mucho lo que pasaba. Fue las fronteras se abrieron y tal. Y a mm, partir de ahí la gente empezó a emigrar, ¿sabes? Antes había migración interna. Mis padres vinieron desde Burgos, de un pueblo de Burgos, a Madrid después de la Guerra Civil, vinieron a buscar trabajo en Madrid. Entonces, de hecho, para mí la migración es algo como, es evidente, la gente se mueve y no pasa nada. ujú, Y siempre hay dramas, hay historias horribles, pero también hay historias muy buenas, ¿sabes? Hay ujú, gente que de verdad, por cambiar de lugar, pues los niños han empezado a estudiar, la familia tenía un trabajo más, ¿sabes? Se puede. mm, La gente africana de color, lo mismo en España, pero cuando yo era pequeña, yo nunca había visto a un africano, un negro, nunca en España no había, ¿sabes? Y después de la muerte de Franco y toda la vida empezaron a llegar árabes y africanos y tal, y entonces la gente se acostumbra, es una cuestión de costumbre, no es normal que ahora haya como un shock así, porque es verdad mm, que bueno, no es normal, pero bueno, pasa, ¿sabes? sí, Porque la gente, pasa. Mm, sí, en Madrid íbamos a misa con un velo también, ¿sabes? Yo iba a misa de pequeña, nos poníamos a tapar el velo de la cabeza y cosas así, las mujeres mayores iban todas con un pañuelo, ¿sabes? Yo me acuerdo de eso, no es algo del otro siglo, sí, es del otro siglo, pero, pero hace poco, entonces todo va cambiando, ahora están ahí en Madrid mm, perfectamente. Yo creo que es esperanza total, ¿no? mm, Hay que luchar, pero no es cuestión de Y tiempo también, ¿sabes? mm, yo con estas bonitas ideas que han compartido sobre la esperanza de que cambie, de que sea mejor y que aprendamos todos juntos acerca de la riqueza de la inmigración, eh, lo uso como impúdicamente para cerrar esta charla. Y agrego nada más que creo que el arte tiene su función que desempeñar como catalizador muchas veces de estos efectos, para que la gente tenga empatía, por ejemplo, con la niña, con los inmigrantes, para que la gente pueda ponerse en situaciones que no le ha tocado todavía vivir, pero quizás le mm, toque vivir, y para generar una especie de capital cultural y simbólico colectivo para poder entender y darle un sitio, como tú decías, en Madrid antes no había personas afrodescendientes o africanas viviendo y luego sí. Bueno, creo que parte de la función del arte es ayudarnos colectivamente a comprender quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes vamos a ser como sociedad. Entonces, Sí, pero no podemos arreglar todo, ¿sabes? Hay un no, no, problema ahora muy fuerte con los artistas, por ejemplo, en países como Alemania, yo estoy viviendo hace un año y tal, los artistas tenemos una responsabilidad, bien sûr, seguro, pero no podemos arreglar toda la historia, no se nos puede pedir tampoco que hagamos un trabajo siempre engage. mm, No, mm, trabajamos también desde nuestra vida, desde nuestras vivencias, desde nuestra emoción, nuestra tristeza, nuestra alegría. Tal. No podemos todo el tiempo estar enganchados con lo que está pasando en el mundo. Hay momentos en que también necesitas un poco de distancia y hablar de tu madre. O sea, no pasa nada. Quiero decir, no, los artistas no claro, son... pero Los políticos están ahí para solucionar todo eso. Los artistas pueden ayudar, pero esto viene de arriba, ¿sabes? No, las soluciones son de arriba, claro, no es de los artistas.
Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Charo, pero lo que yo pienso es que estoy de acuerdo, digo, los políticos son los políticos, los sociólogos son los sociólogos, los médicos son los médicos, y estoy de acuerdo que los artistas son los artistas, y que para mí uno cuando crea contenido, digo, si tú vas a hablar hoy de tu madre, quieras o no quieras, vas a hablar de tu madre desde la Bélgica de hoy. Sí. Y de alguna manera vas a contar de la Bélgica de hoy, aunque no hables de ello. Sí. Para mí, ese, más allá de las cosas más literales, donde un artista realmente retrata, por ejemplo, en este caso, retratamos un tema con un contenido social y crítico fuerte, pero yo creo que siempre un artista recoge, siente, digiere y cuenta algo, y en eso que cuenta, como hablaste la palabra que usaste antes, las huellas, siempre hay huellas de lo que es lo que es la sociedad y lo que es el ahora. Yo creo que por eso, que siempre tenemos esa función, pero no siempre literalmente sobre un tema. En eso, no sé qué opinas tú, María José. Siempre, porque siempre hay un desde dónde y que uno tiene que hacerse cargo también de ese desde dónde, aunque hables no importa, del árbol que está al lado, siempre hay un desde dónde uno está hablando y creo que hay que ser, creo que hay que ser consciente. Es desde dónde físico, es geográfico y también es cuándo naciste, cuáles fueron, implica todo, toda tu historia, toda tu historia. Y pienso que eso es importante, estar consciente de aquello. Yo estoy haciendo este proyecto porque soy chilena, pero porque vivo en Bélgica también. Entonces, Claro. creo que tiene todo que ver y yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo olvidar que soy de allá, pero que estoy acá también y que tengo la oportunidad de estar acá, aunque me vuelva pronto, pero que hice una vida acá y que tengo una parte de mi historia está ahí, dejó esa huella en mí. Y eso es imposible para mí. Como volviendo a este tema de la migración, digamos, para mí también fue eh, súper importante esta estadía de 8 años acá, justamente por eso, justamente por la mixidad que hay, justamente porque fui capaz de ver y de convivir con gente que proviene de todas partes en realidad. Y es algo a lo que no estaba acostumbrada y eso inevitablemente marcó mi sensibilidad también para trabajar en este texto, aunque no hable directamente de eso, aunque yo no diga que soy chilena, aunque no diga que soy también inmigrante, porque soy inmigrante. Eso. Creo que hay que siempre estar consciente un poco de desde dónde uno está hablando y desde dónde uno entrega lo que entrega y desde dónde uno trabaja. Bueno, Sí. ahora sí voy a aprovechar para ir terminando esta conversación, para invitar otra vez a todo el mundo a escuchar esta versión de Radio Teatro de Mañana es otro país. Les cuento, en mi fantasía, pero esto es a título personal, los invito a escuchar la obra desde debajo de una mesa, meterse en un armario, ponerse en una situación más o menos incómoda para meterse en ese camión con esa niña y viajar. No sé si lo van a hacer o no, pero bueno, nada, es una invitación y piénsenlo. Y de nuevo quiero compartir con ustedes la alegría que fue poder trabajar en este proyecto con Charo Calvo, con María José Parga, dos personas que admiro un montón. Desde trabajar juntos me pareció que son dos profesionales geniales. Y bueno, Miguel de Kock también, Daniel Córdoba, con quien también trabajamos juntos. Y bueno, nada, escuchen, viajen a otro país o al espacio con esta niña y espero que les gusten y lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Chao, Chao, chao. chao.